Una vez más, todos sean bienvenidos al ciclo de conferencias del Principio Divino. En esta ocasión vamos a hablar acerca del significado de la indemnización, la cual vamos a buscar poder profundizar y también buscar la aplicación dentro de nuestras vidas acerca de la indemnización. Bueno, cuando nosotros leemos en la introducción de la segunda parte del Principio Divino, dice de la siguiente manera. Dice, la historia humana es la historia de la providencia de Dios de la restauración. La providencia de la restauración es la providencia de Dios, de la recreación, cuyo objetivo es el cumplimiento del propósito de la creación. Dios trabaja en la providencia de acuerdo a su principio, el cual es llamado el principio de la restauración. El principio de la restauración explica la providencia de Dios a través de la cual el hombre caído puede ser restaurado a su estado original. Por ende, sin conocer el principio de la restauración, el hombre caído nunca podrá encontrar el camino de la vida. Esta es la razón por la cual debemos entender el principio de la restauración. Bueno, es muy claro para nosotros comprender, si nosotros no comprendemos el principio de la restauración, es muy difícil comprender el curso el cual va a tomar finalmente nuestra vida y qué cosas son aquellas que nosotros necesitamos restaurar dentro de nuestras vidas. Puesto que la providencia de la restauración finalmente es la providencia que Dios guía y conduce para hacer que nosotros podamos tornarnos hombres originales de la creación. Entonces, cuando nosotros revisamos, vamos a poner este gráfico en grande y vamos a explicar acerca del gráfico de la providencia de la restauración. Como ustedes pueden ver, todos atravesamos por la etapa de formación, por la etapa de crecimiento y por la etapa de perfección. Originalmente, Adán y Eva, ellos debían pasar por esas etapas de formación, crecimiento y perfección hasta poder llegar finalmente a formar un solo cuerpo con Dios. Pero lastimosamente, Adán y Eva caen en la etapa del periodo de crecimiento, en la última etapa del periodo de crecimiento. Y desde ese entonces el hombre es una persona caída, el cual posee dos cosas importantes. Tiene pecado original y el hombre también tiene naturalezas caídas. Entonces nosotros quienes nos encontramos en esa posición fuera del principio, tenemos que entender que somos la reunión o el resumen del bien y del mal. Por eso, por el hecho de que el hombre es la base de bondad que proviene de Dios, pero al mismo tiempo es la base de maldad proveniente finalmente de Satanás. El hombre, debido a que posee naturalezas caídas y pecado original, el hombre formó una unidad finalmente con Satanás y adquirió la naturaleza mala de Satanás, y así el hombre se tornó en morada de Satanás, convirtiéndose de esta manera en el hijo de Satanás. Por esa misma causa podemos entender que nuestros pensamientos, nuestras acciones finalmente, ¿a quién se asemejan? Es muy claro dentro de la sociedad, dice, un hijo se parece a su padre. Entonces nuestras acciones, nuestra forma de hacer las cosas finalmente se asemeja a la de Satanás, puesto que el hombre después de la caída se puso en esta posición. Entonces, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Entonces, el hombre que se encuentra en esta posición fuera del principio necesita seguir el camino de la restauración, el camino de la indemnización para poder restaurarse a la posición que se encontraba Adán y Eva antes de la caída. Y en esa posición, el hombre recibe finalmente al Mesías, y de esa manera, a través del Mesías, el hombre puede finalmente restaurar su posición anterior a la caída y puede junto con el Mesías transitar esa última etapa, creyendo, siguiendo y sirviendo finalmente al Mesías hasta poder formar un solo cuerpo con Dios y poder completar el ideal de la creación. Ese es el curso y el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces, hasta este momento hemos comprendido lo siguiente, que nosotros los seres humanos somos un resumen en realidad. Tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una relación con Satanás dentro de nuestras vidas. Esa es la realidad del hombre caído. Por eso dice, el grado de los actos del bien y del mal dentro de un hombre
difieren, es diferente, ¿verdad? Para un hombre caído, el elemento del mal es un factor decisivo, perfeccionado, así que es fácil de utilizar y expresar. Sin embargo, el elemento del bien es imperfecto y sin hacer un esfuerzo consciente para estimularlo, difícilmente producirá frutos. Esa es la realidad que nosotros tenemos. El mal está perfeccionado dentro de nuestro ser. Por esa causa, es fácil de poder practicar. Alguien se esfuerza por hacer cosas malas. Nadie. Es natural hacer cosas malas dentro de nuestras vidas. Pero para hacer cosas buenas uno se esfuerza, ¿verdad? Tiene que hacer un cierto esfuerzo. Por eso, si uno en su vida no practica el principio, no practica la palabra, no hace esfuerzos claros, suficientes y conscientes, es muy difícil hacer crecer bien dentro de nuestras vidas. ¿Entienden? Podemos comprender de esa manera que nosotros somos esa reunión del bien y del mal. ¿Por qué? Porque hay una relación con Dios y también con Satanás que más adelante vamos a volver a explicarlo. Entonces, tenemos que entender que para hacer este curso nosotros tenemos que seguir el curso de separación de Satanás. Se llama así. Ese es el curso de indemnización que nosotros seguimos. Es que es el curso llamado el curso de separación de Satanás, en la cual nosotros vamos a buscar recuperar nuestra posición y nuestro estado original como hombres dentro de la creación. Hombres caídos que necesitan seguir el curso de su restauración. Y de esa manera hasta la última etapa y poder renacer a través del Mesías en esa última etapa, ¿no? Tenemos que primeramente hacer ese curso de separación de Satanás. Ese es el punto inicial finalmente en nuestra vida de fe. Una vez que nosotros conocemos el principio, una vez que nosotros conocemos de los padres, necesitamos seguir ese curso de separación de Satanás. Mi pregunta, iniciamos el curso, nos separamos ya de Satanás. Entonces, para eso necesitamos comprender cuál es la manera y la forma finalmente en la que Satanás puede trabajar dentro de cada uno de nosotros. Hemos estudiado que Satanás y Dios finalmente libran una batalla sobre cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una relación con Satanás. Satanás, ¿por qué? Porque tenemos una relación de sangre por hecho de la caída de los primeros antepasados humanos. Pero también tenemos una relación con Dios. ¿A causa de qué? A causa de que Él nos creó, ¿verdad? Entonces, normalmente, esta lucha se ve reflejado no solamente en el nivel individual, sino en el nivel familiar, en el nivel nacional, así finalmente en el mundo. Por eso nosotros siempre vamos a ver conflictos a lo largo curso de la historia de la humanidad. Esos conflictos normalmente tienen causas externas sobre propiedad, tierra, gente, ideología y más. Pero cuando nosotros analizamos y revisamos más ampliamente, podemos comprender que en realidad es una lucha que se libra entre Dios y Satanás sobre la soberanía del mundo en el que nosotros estamos viviendo o sobre la soberanía de una determinada familia, una determinada nación o sobre nosotros mismos. Nosotros mismos libramos batallas dentro de nuestro ser para ver a quién finalmente nosotros damos dominio dentro de nuestras vidas. Por eso, cuando vemos la siguiente diapositiva, podemos comprender que ni Dios ni Satanás puede tomar finalmente nuestras vidas, puesto a que nosotros establecemos ciertas condiciones. Es decir, si Dios no puede venir y tomar nuestras vidas, si nosotros no tenemos la actitud de poder creer en Dios, no tenemos la actitud de poder practicar la palabra de Dios, porque no tiene ninguna condición la cual Dios puede tomar para poder llevarnos finalmente hacia su lado. De la misma manera, Satanás. O sea, si nosotros no establecemos malas condiciones, no tomamos malas actitudes, no cometemos pecados en nuestra vida, entonces Satanás no tiene ninguna razón y ninguna condición para poder acusar y llevar nuestras vidas hacia el lado de Satanás. Es decir, que Dios y Satanás solo trabajan en nuestras vidas cuando nosotros establecemos condiciones. Eso significa que si establecemos buenas condiciones, o sea, si establecemos malas condiciones,
tomamos malas actitudes, cometemos faltas, cometemos pecados en nuestra vida, entonces creamos el ambiente propicio para que Satanás pueda venir en nuestras vidas y pueda tomar y reclamar nuestras vidas. Pero por el contrario, si establecemos buenas condiciones, si practicamos una vida centrada finalmente en Dios, una vida de más fe, entonces es también natural que venga Dios y pueda tomar nuestras vidas. Por eso es importante reflexionar qué tipo de condiciones yo establezco, buenas condiciones o malas condiciones, porque finalmente ello va a permitir y va a decidir el rumbo y el camino que yo voy a tomar finalmente dentro de mi vida. ¿Qué tipo de condiciones nosotros establecemos? Y estas condiciones que nosotros establecemos, ¿no? Si yo estoy al lado, muy cerca de Satanás, eso es muy claro. Cuando uno revisa su vida, dice, realmente en mi vida no he establecido tantas buenas condiciones. Pareciera que yo hice más malas condiciones que buenas condiciones. Entonces pasa que en muchas ocasiones nuestra vida está más cerca de Satanás que la de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago para hacer el tránsito de poder salir de ese dominio de Satanás? O esa línea que finalmente me conecta con Satanás, esas condiciones de acusaciones que me conectan a Satanás para poder retornar finalmente al lado de Dios. Ese es el significado de la indemnización. Es decir, que yo necesito hacer alguna cosa. Necesito indemnizar. ¿Para qué? Para poder ser tomado ahora por Dios. Pues ese significado de la indemnización es cuando alguien ha perdido su posición, estado original de relación con Dios, y ha realizado y ahora está en una posición de relacionarse más con Satanás. Entonces, tiene que hacer ciertas condiciones para restaurarse a la posición que se encontraba con Dios. A eso nosotros llamamos indemnizar, ¿ok? No simplemente es como aquí indemnizar, sino que es la acción que uno hace. ¿Para qué? Para volver a Dios y a su posición original. Eso es indemnizar. Desde este punto de vista, podemos nosotros decir que indemnizar no es finalmente una carga, un peso que uno tiene que llevar, sino es la responsabilidad más preciada que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para poder retornar a nuestra posición original delante de Dios. Es nuestra oportunidad para poder retornar y retomar finalmente nuestra relación con Dios. No es fácil, sí, pero es necesario para que nosotros podamos estar una vez más en sintonía con el corazón y el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso, esa indemnización que nosotros hacemos, esa providencia se llama restauración por indemnización, al acto en el cual yo recupero mi estado y posición original a través de establecer ciertas condiciones. Eso se llama restauración por indemnización. Y las condiciones de indemnización son las condiciones que establecemos para poder restaurarnos nuestra posición y estado original. Y todo esto es dirigido a través de la providencia de la restauración por indemnización. Es decir, que Dios está buscando llevar todas las cosas al lado de Dios, haciendo que nosotros establezcamos ciertas condiciones de indemnización. No hay otra forma de poder volver a Dios. No hay otra manera de poder volver a Dios si nosotros no establecemos condiciones de indemnización. Vamos a hacer un ejemplo muy pequeño, pero muy claro. Yo gozaba de una buena salud, ¿ok? Entonces, para perder mi estado de buena salud, ¿qué hice? Supongamos que el día de hoy yo dejé mi chaqueta, me fui, solamente fue una polera en un lugar muy frío, estuve toda la tarde jugando, sudoroso, pero en un lugar muy frío. Entonces, al volver, no me abrigué y al siguiente día amanezco con la enfermedad de la gripe. ¿Qué pasó? Me hice una condición mal, que fue
no abrigarme. Entonces, por esa causa, yo perdí mi posición y estado original. Ahora, si yo quiero volver a recuperar mi salud, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar cuidados. Tengo que abrigarme. Debo de tomar medicamentos. Entonces, el hecho de poder abrigarme y tomar medicamentos significaría como indemnizar, hacer esa condición de indemnización. Esa es mi falta, ese es el cuidado que yo estoy ofreciendo para recuperar mi posición de buena salud, ¿verdad? Entonces, esa condición es lo mismo con nuestra vida de nosotros. Las faltas que nosotros hemos cometido, los pecados que nos cargamos, que no solamente son nuestros, ¿verdad? A veces cargamos pecados de nuestros antepasados y así de más atrás. Entonces, nosotros necesitamos pagarlos. Necesitamos indemnizarlos para que nosotros podamos recorrer y ponernos delante de Dios sin ninguna falta. Hasta nuestros mismos pecados y nuestras faltas individuales necesitamos indemnizarlos para poder recuperar nuestra posición y estado original. Bueno, vamos a hablar ahora más ampliamente acerca de ello. Entonces, ¿qué tipo de condiciones de indemnización existen? ¿Okay? Hay 3 tipos de condiciones de indemnización. Hay la condición de indemnización de igual medida o igual valor, como llamamos. Es la condición que se expresa en la era del Antiguo Testamento, en el cual está escrito en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, en el cual dice ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal. Entonces podemos comprender que el tipo de condición que existía en ese tiempo es de igual medida, es decir, que el pecado que tú has cometido tiene que pasarte ese mismo tipo de pecado con la misma intensidad para poder pagar finalmente la falta que tú tienes en tu vida. Esa es una condición de indemnización de igual medida, ojo por ojo. Ahora, existe la condición de indemnización de menor valor, no una menor indemnización. ¿Qué es esta condición? Esa es la condición que nosotros hacemos cuando recibimos, por ejemplo, la gracia de la redención por la cruz. Cuando Jesús tuvo que seguir todo el camino de la Gólgota para que nosotros podamos ser perdonados. Pero más nosotros recibimos la gracia a través de poder vivir una vida de fe, centrada en el bautismo, la Sagrada Santa Comunión, por ejemplo. Entonces, es una condición mínima que nosotros hacemos para recibir una gracia mucho más mayor. Es una condición de menor. Esta es una condición semejante a cuando las deudas son condonadas por el banco, cuando nosotros somos deudores, ¿no? de algún préstamo del banco. No tengo que pagar 1,000 de la deuda que tengo, solamente tengo que pagar 500 como algo representativo, ¿verdad? Entonces, una condición de indemnización de menor valor. Y existe también la condición de indemnización de mayor valor. Esta condición normalmente se da cuando una figura central fracasa en cumplir una misión. Entonces, la figura central precedente tiene que cargar las condiciones que requiere en su era, pero sumado a ella, las condiciones que no hizo la figura central anterior. Entonces, tiene que establecerse una condición de mayor valor. Esa es la condición, por ejemplo, de que Abraham tuvo que pagar en el sacrificio de su hijo Isaac. No pudo establecer la primera ofrenda de manera correcta, ¿verdad? Entonces, para la siguiente tiene que hacer la ofrenda, pero sumada ella tiene que agregar la que no hizo en el anterior. ¿Y qué era resumiendo todo ello? Tenía que hacer la condición de su único hijo Isaac. De la misma manera, en el camino del desierto, podemos ver que el pueblo israelita no pudo unirse en el primer curso de Canaán y finalmente en el segundo curso de Canaán tuvieron muchas faltas delante de Moisés. Y debido a ello, aquellos no pudieron tener fe en el curso de exploración de 40 días de Canaán. Entonces, por esa causa de que ellos no tuvieron fe, entonces tuvieron que vagar 40 años en el desierto. 1 año por cada día de exploración. Entonces, todo esto nos muestra los tipos de condiciones de indemnización que existe de igual medida, de menor valor y de mayor valor. Esas condiciones nosotros podemos comprender. Ahora vamos a entender estas condiciones de indemnización, cómo deben de llevarse adelante. Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que la condición de indemnización tiene que llevarse a cabo siguiendo un curso inverso. ¿Qué significa esto?
La condición de indemnización no simplemente puede ser llevado, oye, voy a hacer condición de indemnización, voy a hacer unas 120 flexiones, no. Hay cosas que necesitan ser indemnizadas y para eso tiene que seguirse un curso inverso, un proceso inverso. Por ejemplo, Adán abandonó a Dios. Por eso, para poder restaurar por indemnización, ahora Dios tuvo que abandonar finalmente a Jesús, tal como nosotros leemos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Así también podemos ver que el pueblo israelita ultrajó a Jesús. Ahora el pueblo israelita debe de amar a Jesús, siguiendo el curso inverso. Adán desobedeció la voluntad y causó de esa manera dolor al corazón de Dios. Ahora la humanidad debe amar la voluntad de Dios y debe de confortar el corazón de Dios. O sea, son procesos inversos que nosotros finalmente tenemos que transitar dentro de nuestra vida de fe para poder solucionar las cosas pendientes que quedaron en el largo curso de la providencia de la restauración. Asimismo, podemos ver que Adán abandonó a Dios. Ahora la humanidad terminó en el seno de Satanás. Para que Jesús lograse sacar a la humanidad del seno de Satanás, tenía que amar a Dios, incluso después de haber sido abandonado por él. Por esa causa, en la cruz, Jesús finalmente termina orando, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces todo esto nos muestra el curso inverso que tuvo que seguir finalmente Jesús para poder recuperar a la humanidad del seno de Satanás. Entonces, tenemos que entender, el curso de indemnización no es un curso sencillo que nosotros tenemos que transitar. Significa que es un camino, como pueden ver, el curso de indemnización para todas las figuras centrales en el curso de la providencia siempre fueron caminos complicados, difíciles, de muchas lágrimas. Entonces, si uno se pregunta, ¿quién es el culpable? No hay ningún culpable. ¿Entienden? No, o sea, si nosotros decimos, por causa de Eva o por causa de Adán que cometieron el pecado en el jardín de Edén, tenemos que seguir ahora este curso, no. Sino, no es culpable Dios, no es culpable nadie, sino es un curso necesario que nosotros debemos de seguir para nuestra restauración. Es un curso necesario que yo necesito para restaurarme, que yo requiero finalmente para restaurar. ¿Ok? Entonces, ¿quién debe hacer estas condiciones de indemnización? ¿Quién tiene que seguir ese curso de indemnización? Naturalmente, somos nosotros. El ser humano tiene que alcanzar su perfección cumpliendo su parte de responsabilidad. La falta del jardín del Edén de provocar un curso de indemnización tan grande para la humanidad es el hecho de que ellos no cumplieron su parte de responsabilidad. Eso significa que existe la parte de responsabilidad en el camino de establecer las condiciones de indemnización. Por eso, si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad, no cumplimos nuestra responsabilidad, es muy difícil hacer el curso de indemnización y pueda provocarse de esa manera mi restauración. Si yo quiero restaurarme como hijo de Dios, como hija de Dios, yo necesito hacer el curso de restauración por indemnización, con mi parte de responsabilidad. ¿Por qué? Si yo no cumplo mi parte de responsabilidad, ¿qué pasa? La figura central, mucho tiempo después, alguien de su familia, mucho tiempo después, alguien de su linaje, va a tener que hacer ese curso de indemnización. Pero esa persona no va a tener que hacer solo su curso de indemnización, sino también tiene que cargar las condiciones que tú no vas a poder hacer durante ese tiempo. Por eso es muy importante entender qué es lo que yo voy a hacer. Para ello, necesito entender claramente qué condiciones necesitan ser restauradas durante este tiempo, puesto que el curso de indemnización sigue un curso inverso. Entonces es muy claro, si nosotros entendemos qué cosas fueron perdidas en el jardín del Edén, podemos comprender las cosas que necesitan ser recuperadas del jardín del Edén. Este gráfico que yo les muestro en este momento es un gráfico que muestra el curso de restauración que nosotros necesitamos seguir absolutamente dentro de nuestras vidas. Es un gráfico que va a ser explicado más adelante, pero me gustaría poder clarificar un poco.
No hay otra cosa que nosotros restauremos más que el proceso por el cual se cometió la caída del hombre. No hay otra cosa. Entonces significa que todo el curso de restauración que nosotros hacemos finalmente está centrado en ello. Por esa causa podemos ver que nosotros vamos a seguir el curso de nuestra restauración a través de poder restaurar cada una de esas etapas, cada uno de esos puntos que no fueron cumplidos en el proceso de la restauración, a través del fundamento de fe y el fundamento de sustancia que debemos de establecer dentro de nuestras vidas, que es el curso mediante el cual nosotros hacemos este proceso de restauración por indemnización. Entonces, de esta manera, espero que realmente haya sido clarificador para ustedes de inicio en nuestra vida, de poder seguir el camino para poder hacer nuestro curso de indemnización. Y así finalmente poder estar delante de Dios y decir, realmente fui una persona dentro de la providencia que cumplió su parte de responsabilidad en este proceso de restauración. Muchas gracias por habernos acompañado y escuchar esta conferencia. Nos vemos en la próxima.